Hace tiempo, la verdad, hace varios años, que ya el Señor me dijo que lo importante es el mensaje. Y a veces, bueno, pues con los sudores y con estos problemas que ando luchando con la comida y la dieta, que la mayoría me dice, oye, sudar es muy sano, por lo menos elimina. Y yo, Señor, hay que ver, el mensajero está hecho polvo. Pero me centro siempre en el mensaje. Queremos que sea, ¿verdad?, el mensaje de parte del Señor y que lo podamos recibir en nuestro corazón. La verdad que la hermana ha dado una espléndida introducción, nuestra hermana Aida, sobre la predicación, porque quiero hablar de la carrera de la fe, de poner nuestros ojos en el Señor. Aleluya. Y yo viví un caso similar. Lo que pasa es que tenía unos poquitos de años menos. Yo tenía 18 años. Cuando en el local de Ciudad Jardín, cuando no nos reuníamos oficialmente allí, todavía estaba en obra, creo que Miguel Ángel estaba ahí con las cosas de los hierros, yo tenía todos los meses, depende, estaba mejor o estaba peor, iba de mi enfermedad, reuma en la sangre, con unas inyecciones cada 20 días o cada 30 días. Y el médico, pues en las revisiones, pues le decía a mi madre, y yo delante también del médico, obviamente, tiene que ir a la mil y volver, nunca puede dejar estos medicamentos, esto es importantísimo, si no la enfermedad, no sé qué historia, no me acuerdo mucho las consecuencias, pero yo cogí esa inyección en un acto de fe y la estrellé contra la pared del local y le dije, yo muchas veces me he puesto la mano en la cabeza, y yo, mira, que ve lo que yo hice con 18 años, qué fe aquella, qué pureza de fe, ¿no? Porque ahora vaya como a veces camino, ¿no? Pero en aquel entonces le dije al Señor, o tú me sanas o yo me muero, pero no dejo de tomar los medicamentos. Y íbamos 2 o 3 veces al médico, su hijo va bien, que sigue con la inyección, hasta que yo dije, mira mamá, yo ya no voy a ir más al médico, porque yo creo que Dios me ha sanado, si no vamos a ir una vez más. Digo, vale, por ti, mamá, vamos a ir una vez más al médico. Y esa última vez me dijo, señora, su hijo está totalmente sanado, y ya no debe de tomarse las inyecciones más. Y yo por dentro pensando, ya hace meses que ni me la tomo, ¿no? Y fue un testimonio precioso. Yo, la verdad que entiendo a muchos de nosotros, no vivimos un avivamiento como en los evangelios o como en Hechos de los Apóstoles, pero el Señor sigue siendo el mismo, ¿amén? Amén. Y su palabra es poderosa, y disponer nuestro corazón a buscarle, tengamos una edad un poquito más o tengamos una edad de joven, como en mi caso, 18 años, vamos a buscar al Señor. No vamos a ser extremistas, yo no aconsejo que hagáis lo que yo hice, porque aquello fue una fe de Dios, os lo puedo asegurar porque dio resultado. Por eso sé que es una fe del Señor aquel entonces, pero vamos a tratar como dice la hermana. Yo seguía yendo al médico y ella también, pero nuestra confianza siempre en el Señor, ¿amén? Y dice Santiago que la oración de fe sanará al enfermo, ¿amén? Amén. Si no hay una oración de fe, el enfermo va a seguir enfermo y tenemos que guardar ese equilibrio. En mi caso hubo una oración de fe y en aquel entonces aquella hermana Aida hizo hace poco esa oración de fe y Dios la sanó. Dios sigue sanando y no perdamos la esperanza. Pero vamos a poner nuestro ojo en el Señor, como en esta mañana quiero compartir. Os pediría que nos pusiéramos en pie, si es posible, con libertad. Y vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Son unos versículos muy conocidos y ¿quién no ha oído hablar de la carrera de la fe, de la carrera de la vida, de estos preciosos versículos que son uno de los más importantes, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que resumen prácticamente la vida cristiana en estos 3 versículos? Con que creo que esta mañana va a ser una predicación, más bien un recordatorio, pero que ojalá pues venga palabra de Dios a tu vida. Amén. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén, Señor. Amén. Que tu palabra, que es poderosa, que es viva, que es eficaz, en esta mañana, Señor, que podamos recibirla, podamos entenderla, podamos creerla, podamos asimilarla, Señor, y ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, que lo que más deseamos, Señor, ahora en estos momentos es que nos sigas hablando a través de tu palabra y que tu iglesia sea edificada, consolada y exhortada. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, hermano. La carrera de la fe, ¿verdad? Una carrera que dura toda la vida. Es un reto para cada uno de nosotros cuando nacemos de nuevo. Pero permitidme, hermano, antes de seguir a hablar de este texto, que es el texto principal, quiero, mira que me había preparado la transparencia, una de las mejores de mi vida, pero no ha funcionado, con diapositivas preciosas de internet, ¿no?, que venían al hilo de la predicación. Pero gloria a Dios. Vamos a leer también otro pasaje y ahora volvemos después y ya no nos salimos prácticamente de Hebreo. Pero en 2 Timoteo 4, del 6 al 8, dice el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo, ¿verdad?, ya tenía el conocimiento de parte de Dios que le quedaban cuestión de días, de semanas o de meses. Ya estaba cerca su partida para partir con el Señor. O sea que, según la historia, ¿verdad?, fue decapitado en el reinado de Nerón por ser, ¿verdad?, testigo de Cristo. Y él podía decir tantas cosas, pero como hoy nos ha dicho nuestro hermano pastor Antonio Ruiz acerca de nuestra hermana Mari y de tantas Mari que hay aquí, amén, en este buen sentido, de que uno no piensa tanto en hacer cosas, en los dones. Pablo en estos versículos no está pensando en las iglesias que levantó, en los ministerios que el Señor le dio, sino: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, la corona de justicia. Amén. Amén. Qué importante, ¿verdad, hermana Mari? ¿Verdad, Pepita? Guardar la fe. Amén. Que uno mire atrás, aunque yo he tenido paréntesis en mi vida, tristemente, pero en estos 40 años, que como dijo hace 2 semanas Juan Carlos Soto, ¿cuántas personas no están entre nosotros, tristemente, que no han guardado la fe? Pero guardar la fe en este mundo, de verdad, tan indiferente hacia Dios, tan corrupto, tan prepotente, los gobernantes tan arrogantes, las cosas que estamos viendo cada día en la televisión y cómo va avanzando la maldad, que cada vez nos estamos pareciendo más a los tiempos del diluvio y de Sodoma y Gomorra, ¿es correcto? Y los tiempos del fin, hacia la apostasía, que estamos yendo a pasos gigantados. La gente está renunciando de Dios, se están enfriando, viven indiferentes. Guardar la fe no es una cosa banal, es muy importante. Entonces, sobre todo cuando Pablo ya se ve frente a la muerte, ¿no? Se ve ante ese paso que tiene que todos tenemos que ir, y lo más importante es guardar la fe. Por eso quédate en tu corazón en esta mañana, que la carrera de vida al final es importante, porque más de lo que hagamos, ¿verdad?, es lo que hagamos con lo que hemos creído, es el testimonio, ¿verdad?, ser testigo de Cristo, ¿verdad?, en este mundo donde vivimos. Esta vida cristiana que tenemos una meta. La verdad que nuestra meta no es otra que ser como Cristo. Amén. Es verdad que nos debemos preguntar cuánto hemos avanzado. Si nuestra vida no va avanzando, si las revelaciones que Dios nos va dando no van siendo, que nos vamos pareciendo más a Jesús, es que algo raro, ¿no? Si está pasando en nuestra vida, si la doctrina que estamos siguiendo y los pasos que está dando nos están separando de cómo era Cristo, cómo hablaba Cristo, cómo actuaba,
el amor que tenía, etcétera, etcétera, la relación con el Padre, y así, que todos estamos viendo el Evangelio, pues entonces algo está pasando. Pero nuestra meta, no nos olvidemos nunca que la mayor meta que tenemos es ser como Cristo. Y también tenemos muchos testigos. Estamos leyendo Hebreos 12, pero en Hebreos 11 ya vemos la nube de testigos tan grande que tenemos, ¿no? De Abel, la ofrenda, de Enoc, que fue traspuesto por Dios, todo por fe. Todos los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe. Por eso la predicación es la carrera de la fe. Noé, el arca, que fue, ¿verdad?, avisado por Dios por cosas que aún no habían sucedido, porque en aquel entonces no había llovido, como bien sabemos. Un vapor de agua subía de la tierra y regaba, ¿verdad? Y el rocío se instalaba en toda la tierra. Y durante 100 y pico años, según algunos historiadores, Noé construyendo un arca con su familia. O Abraham, que fue llamado y no sabía dónde iba a ir, pero obedeció. Y después se puso a sacrificar a su hijo. Eso es tremendo, ¿no? Que Dios lo que más quiere, lo que Dios te ha prometido, la promesa que te ha alcanzado, te diga, dámelo. Es fuerte, ¿no? Que cada uno reflexionemos. O Sara, que recibió fuerza para concebir cuando era estéril y ya no tenía la costumbre de las mujeres. O Isaac y Jacob, que proveyeron por fe a sus hijos. Fuerte, ¿no? Cuando Esaú viene, padre, bendíceme a mí, y Jacob dice, Isaac dice, ya he bendecido a tu hermano, le he provisto de trigo, le he provisto, y todo por fe. Qué fuerte la oración, ¿verdad?, de fe. O cómo no, también por último, de Moisés, que rehusó, ¿verdad?, Egipto, rehusó la fama, la riqueza, y se dispuso a los vituperios de Cristo. Ahí tenemos esta gran nube de testigos, hermanos. Ellos han testificado de Cristo. Y de alguna manera, nos dice el autor, ¿verdad?, que en esta carrera, pues ahí están de testigos, están viendo cómo cada uno de nosotros estamos corriendo, porque sí es verdad que la carrera es un maratón de la fe, vamos a correr, como ahora veremos, con paciencia, pero vamos por etapas, ¿correcto? 40 años, o 50, o 60, o 70, o 80, lo que el Señor nos permita vivir aquí en la tierra, no va a ser solo una etapa. No va a ser solo un nivel, vamos a ir de etapa en etapa, ¿verdad? De nivel en nivel, como siempre pareciéndonos más a Cristo, si no es ese nivel es raro. Pero la cuestión está en que también uno se debe preguntar, Señor, ¿en qué etapa estoy yo? Es importante, porque si vamos de aquí a Madrid, vamos haciéndolo en etapas. Primero tenemos que pasar por esta ciudad, después por la otra, por esta autovía, después por la 5, no me acuerdo ya cuándo iba a Madrid. Las autovías que hay que coger. ¿Cuál es tu oración? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Qué es lo que más que el deseo? ¿Qué es lo que estás batallando delante de Dios? Esa puede ser tu etapa. Cuando yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es mi etapa espiritual? ¿Qué es lo que me quita el sueño? Puede ser algo laboral. Porque constantemente le estoy pidiendo al Señor por una realización económica, un trabajo, una remuneración económica, puede ser una enfermedad, como nos está comentando, y estamos en esa etapa. Puede ser algo familiar, puede ser personal, el carácter, que ahí estamos también. No lo sabes, puede ser ministerio, puede ser un nuevo comienzo de estudio, de trabajo en otra ciudad, en otro país. No lo sé, pero cada uno estamos en una etapa y es interesante, a mí me ha ayudado en este último tiempo saber en qué etapa estoy de esta carrera de la fe y concentrar mi esfuerzo ahí. ¿Amén? Es interesante, y si esto lo tengo que pasar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor está conmigo, sea lo que sea, una enfermedad, el reto de un trabajo, el ministerio, lo que fuese. Hay que pensar en esta carrera de la fe. ¿Qué etapa estoy viviendo? ¿Cómo correr la carrera de la fe? Aquí vi una diapositiva preciosa, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿cómo vamos a correr esta carrera? Pues el texto es bien clarito, ¿verdad? En Hebreos 12, en el versículo 1, nos dice al principio,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. En primer lugar, hermano, en esta carrera de la fe hay que despojarnos de todas las cargas de la vida. Despojarse significa desposeerse de algo que ya ha adquirido, algo que ya es propio, ya sea un peso o un pecado. Hermano, a veces yo me explico cómo el Señor me lo ha dado a mi corazón, que me ha ayudado, y ya hay cosas que le llamo por su nombre en mi vida, y le digo, Señor, quítame este mal hábito. No lo reconocía, cuesta trabajo creer que estamos enganchados. Ahora veremos, dice la palabra interesante, que veremos estas dos palabras, esta palabra que nos asedia, pero dice que el pecado que nos asedia. No, el pecado nos está asediando desde fuera. ¿Amén? Hermano, ¿amén? ¿O alguien vive en el pecado? El pecado está asediándonos desde afuera. Cual jauría de perro, lo vamos a ver ahora, nos está acechando. Ya no reinamos. El pecado ya no reina en nuestra vida, que diga. Hemos sido libertados en Cristo, caemos y fallamos. Y el pecado está al acecho. Es muy interesante entender esto para un verdadero hijo de Dios, que ya no obedecemos a los deseos de nuestra carne como antes. Yo siempre digo, gracias a Dios, que Él me volvió de nuevo al redil, ¿verdad? Con 44 años, y es que digo, sé perfectamente cómo vivía un día antes y cómo empecé a vivir desde ese día que el Espíritu Santo volvió de nuevo a mi vida. Que si he fallado en estos 12 años, que Dios mediante el 26, este viernes, hago 12 años que de nuevo volví al Señor, bendito sea su nombre, perfectamente, si no decírtelo María, he fallado más que una copeta caña, pero el pecado no reina en mí. Estamos todavía en la carne, en nuestras debilidades, y dice Jesús que estamos limpios, pero que nos manchamos. ¿Es correcto o no? Amén. Nos manchamos. Los malos pensamientos, una mala mirada, una palabra inadecuada, y Dios mío, y andamos casi siempre pidiendo perdón. Como una vez os dije, ¿no? Para tener una casa limpia, ¿qué hay que hacer? Limpiarla todos los días. ¿Es correcto? Y es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, ¿amén? No puedo entender otra cosa, cómo el Espíritu de Dios puede estar en este mantecado pelado, en este cuerpo de debilidad, limpiando todos los días su casa, amén. Todos los días, el que más, el que menos. A veces limpieza a fondo, como yo hice ayer, de nuestro cuarto del dormitorio. A veces se hace una limpieza a fondo en nuestras vidas. Pero así está el Espíritu Santo y así puede haber esa comunión preciosa. Todo peso y del pecado que nos asedia. Pero para entenderlo, hermano, tenemos que ver que ese peso que en sí, en esencia, no es pecado. Yo estoy hablando de hábitos malsanos, de excesos, de amistades mundanas, dañinas, de actitudes orgullosas, de ciertos lugares frecuentados, de quizá unos horarios de trabajo que hemos permitido que ni siquiera nos da tiempo ni para reunirnos, etc. Al final son una carga, un estorbo, un impedimento. Y la clave de despojarnos, porque el pecado lo entendemos todo, aunque ahora hablaré, pero de despojarnos de este peso para poder correr la carrera ¿es ocasional? O sinceramente yo miro atrás y frecuentemente estoy cayendo en lo mismo. Entonces tenemos que entendernos. Y una de las cosas principales para empezar, o seguir, obviamente en nuestro caso, seguir la carrera de fe, es despojarnos de esos pesos que no agradan a Dios. Y que si miramos atrás, como he dicho, estamos cayendo una otra vez, en la misma piedra, como se suele decir. Y yo algunas cosas ya le llamo mal hábito en mi vida. Pablo sabemos lo que dice. No todo edifica, no todo conviene, no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Él reconocía que hay cosas que bueno, no son pecados, pero esto no me trae paz. Esto al final, y cuando Jesús dice que si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtatela, o si tu ojo derecho, no está hablando del ojo miembro, ¿verdad? Está hablando de esa situación pecaminosa, de ese ambiente que te hace pecar. Líbrame de la tele, Señor, no quiero ver la tele, y no quito la tele de mi casa. ¿Me explico? No quito la situación, no quito ese ojo derecho, no quito ese brazo, no quito realmente lo que me hace caer, o una y otra vez,
que está, no es que eso sea precisamente el pecado, pero eso me hace caer, entonces estamos en las mismas. Por eso a veces hay que dar un paso más y echar fuera de nuestra vida estas cosas. Que Dios nos ayude, no somos perfectos, estamos ahí, yo el primero, pero reconocer, por lo menos a mí me ayuda mucho en esta semana, meditando la predicación, de que algunos fallos, cuando yo miro atrás, digo, uy, esto lo estoy repitiendo, esto es un peso, me guste o no me guste, me está impidiendo correr como debía en la voluntad del Señor y me está restando eficacia en el ministerio y hacia Dios quiere enviarme. Por supuesto dice de todo peso, como estamos hablando, y del pecado. Pecado obviamente toda especie de mal. Pecado ya sabemos lo que es, está mal. No hay una cosa peor, y lo suelo decir, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que impide y que molesta al cristiano, que es el pecado. ¿Cómo no estorba? Mira que Dios sabemos, o por lo menos a mí, sabemos que el Señor nos limpia de todo pecado, que su sangre preciosa, ¿verdad?, derramada en la cruz, pero cuando fallo, cuando uno comete un acto que dice, esto es pecado, ve que mal nos sentimos, ¿verdad? Así se sentía David, ¿verdad?, con el Salmo 51. Que Dios nos ayude. Obviamente el pecado, pues nos estorba bastante. Y esta palabra asedia, dice que literalmente es una palabra peculiar que expresa al mismo tiempo acecho y asedio, cual una jauría que fácilmente envuelve, enreda y estorba como un lastre o una rémora al que corre. O sea, el pecado está al acecho y nos asedia. Me dan una manada de lobos que tú vas por el bosque, ¿no? Y la manada de lobos está al acecho y de vez en cuando intenta atacar. Así está el pecado. Por eso este texto también me ha gustado bastante, porque el pecado está fuera, ¿no? En este sentido, no reina en nuestras vidas. Pero estamos en el mundo, y el mundo que hay en el mundo, dice el apóstol Juan, los deseos de la carne, los deseos, ¿verdad?, de los ojos y la vanagloria de la vida. Aún todavía estamos en este cuerpo de debilidad, aunque hemos muerto al pecado. Entonces, hermanos, lo primero, hacer una reflexión en nuestra vida y quitar todos esos pesos, todos esos malos hábitos que hay, que nos están estorbando, cada uno sabe, que nos están estorbando. Y si hay pecado, por supuesto, pues no pasar, ¿verdad?, de esta etapa, terminar esta etapa negativa para poder empezar otra etapa positiva. En segundo lugar, para correr esta carrera de la fe, una vez despojado de todo peso y del pecado que nos asedia, no veas si viene veré con una mochila de piedra, ¿no? O hacer un maratón. ¿Cuántas veces vemos un maratón y la gente cargado como si fuera a las montañas? Van ligerito, ¿verdad? Pues así tenemos que también en el Señor, que muchas veces no avanzamos lo que queremos en el Señor por culpa de estos pesos y pecados. Luego correr con paciencia, sin prisa pero sin pausa, ¿verdad? Hay que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en Hebreos capítulo 6, esto lo tenía anotado, pero como no está en la diapositiva, Hebreos capítulo 6, versículo 12, el ejemplo de Abraham, dice, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Cómo alcanzó la promesa? Habiendo esperado con paciencia. Nuestra hermana, su testimonio de hoy, de Aida, fe, pues sí, pero ha tenido paciencia. Y uno otra vez buscaba el rostro de Dios. Y uno otra vez iba al médico, pero ella batallaba delante de Dios. Y al final, ¿qué podemos decir de nuestra hermana? Que ha sido la fe y la paciencia. Ha llegado un momento justo, ha llegado ese clamor de Dios, ha llegado esa oración de fe, y el Señor la ha sanado. Es lo que ahora, ¿verdad?, estamos viendo en muchos de nosotros, que no debemos caer. El problema es que yo creo que todos los que hemos nacido de nuevo, todos los creyentes, creemos, tenemos fe. Es la paciencia donde fallamos. ¿Es verdad o no? Es la paciencia. Y como hemos cantado, creo que la primera canción, que por una corona de espinas te hiciste rey para siempre. Los mares tranquilos nunca hicieron buenos marineros.
dijo César, no me acuerdo ahora el nombre del autor. Dios no nos va a glorificar, no nos va a, ¿verdad?, ensaltar si no estamos en los secretos, en la oración, en la rodilla, como decía la hermana, en la prueba. Ahí nos tenemos que poner a pensar por qué el Señor no quita esta prueba, como ahora veremos en Pedro, que muchas veces quitaba el viento, las olas, y en el caso de Pedro, como ahora veremos, cuando ha puesto los ojos en el Señor, ahí se dio las olas. Y muchas veces nuestra vida está en la prueba. Vamos a pensar positivamente y bíblicamente que tenemos que correr con paciencia. Y esta palabra, paciencia, literalmente se traduce de un modo invariable en medio de las pruebas. En otros versículos, como en Gálatas, habla de los frutos del Espíritu, habla a ver si me sale la palabra, longanimidad, que es ánimo en las pruebas, en las adversidades. O sea, no se trata de una paciencia que yo espero. Me quedo sentado, una paciencia estática. Es una paciencia, una espera en el Señor en medio de las pruebas. Es diferente, ¿verdad? En medio de las pruebas que habrán 25 años para que el Señor cumplió sus promesas en Abraham. Yo llevo 12 años y hasta el día de hoy orando al Señor por un cumplimiento que Él me había profetizado en 2 profecías. En las mismas profecías llevas a cumplir otras cosas, y que era justamente lo que me dijo 2 veces. Es impresionante. La lucha que a veces tengo, Dios mío, ¿esto cómo es? Pero es así, como suelo decir, cuando volví de nuevo al Señor, Señor, ayúdame, 2 palabras. Y en otras oraciones llevo años. Pero así dice Santiago en 1:3, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice también en el versículo 4, Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Queremos que no nos falte ninguna cosa. Queremos ser perfectos, cabales, maduros. Pero la paciencia se tiene que completar en nuestra vida. ¿Amén? Es fundamental. Si entendemos esto, ¡qué descanso! Esto le llamamos de otra manera el kairos de Dios. No es el crono de Dios. El kairos de Dios es el tiempo oportuno. El que Dios en su sola potestad ha puesto en nuestra vida. ¿No dice la Escritura que ni un solo cabello, que están contados hasta los cabellos de nuestra cabeza? Amén. Están contados. De Dios no pasa. Ni un pajarillo que se cae, dice la Escritura, pasa desapercibido. ¿Dios tiene el control de nuestra vida o no? Amén. Dios tiene el control de nuestra vida, y Jesús sabía que Él vivía en una agenda bíblica, una agenda divina, y así debe ser nuestra vida. Entonces esto nos debe dar descanso. Pero el Señor, que lleva 10 años, bueno, aquí tenemos algunos testigos de Hebreos capítulo 11. Abraham, como he dicho, esperó 25 años la promesa de Isaac. Isaac de Rebeca, para tener a Esaú y a Jacob, esperó 20 años, porque también Rebeca, curiosamente, era estéril. Jacob, no ve lo que luchó, primero por el ganado, después, y Raquel también, de Jacob era estéril. Los impedimentos que el diablo estaba poniendo en los patriarcas, pero como la gloria de Dios se iba manifestando, ¿verdad?, y el poder de Dios en la vida. Cada uno tuvieron paciencia, años. Y Moisés, 40 años, que le vino a su corazón, que ya entendía que la salvación de su pueblo, la liberación, iba a ser a través de él, pero actuar por su propia cuenta. Toma 40 años en el desierto. Fuertísimo, hermano. Yo no quiero desanimar con esto, porque yo hay cosas que digo, Dios mío, tú contestas rápido, y hay otras que hagamos la actitud del Señor, ¿verdad? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Tú puedes, Señor. Si es posible, para ti todas las cosas son posibles. Puede pasar esta copa de mí. Tú puedes sanarme. Tú me puedes dar un trabajo. Tú puedes cambiar mi carácter. Tú puedes darme un ministerio, etcétera. Pero aquí estoy. Y tenemos que, bueno, como creo que no habíamos cantado, o se ha comentado antes, lo que queda atrás, olvidarnos, y extendernos hacia lo presente. Pero vamos a tener paciencia. No vamos a seguir orando, y hay muchos testimonios entre nosotros acerca de eso. Fe y paciencia. Esa paciencia en medio de las pruebas.
se tiene que completar nuestra vida para que no nos falte ninguna cosa. Y cuando entendemos que Dios actúa así, que Él no tiene prisa, ¿quién tiene las prisas? Nosotros, ¿no? Quisiéramos las cosas, y más en este mundo que vivimos, de la informática, de la electrónica, que todo es base de un botón, ¿eh? Nos quejamos de internet que va lento, ¿cuántos se quejan? Madre mía, y antes no había ni siquiera la escritura, los levitas en el tiempo de los reyes, ¿quién fue? Me parece que fue Josafat o su hijo anterior Asa, yendo por Judá y leyendo los rollos de la ley, porque no había. Y hoy tenemos Biblia de todas las clases y de todos los colores, y nuestra disposición hasta ahora se está ofreciendo gratuitamente. Antes no se podía leer, así, tenía que los levitas, ¿verdad?, los sacerdotes leer en la sinagoga, etc. Vivimos en una época instantánea, que todos los queremos en el momento, y Dios no tiene prisa. Dios está rodeado de ángeles, de querubines, de serafines, que dice Apocalipsis que constantemente están adorando y alabando. Eso fue al principio de que volví al Señor, me ayudó en cantidad, de que Dios está en un ambiente de alabanza. Amén. De adoración. Ese es el ambiente que tenemos que entrar a su presencia, acercarnos confiadamente a su trono de la gracia. Yo no me lo merezco, por eso el trono de la gracia. No me lo merezco, pero por Cristo Jesús, aquí estoy, para poder a la misma presencia de Dios, donde una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar, y principalmente era para ofrecer un sacrificio y pedir perdón a Dios por sus pecados y los del pueblo. Nosotros tenemos libertad. Qué fuerte, ¿eh? Para un judío, si lo pudiéramos trasladar del Antiguo Testamento, ¡pum!, y ponerlo aquí, yo creo que le da un patatún. Se escandalizaría. ¿Qué? ¿Que yo puedo entrar al mismo lugar santísimo donde Aarón solo puede entrar una vez al año? ¿Y yo puedo tener una íntima relación con Dios? Y que encima que yo puedo hacer un ungido como Moisés, como Aarón, como David, el patatún está asegurado que le daría al hermano, ¿no? Se quedaría atónito. Pues gloria a Dios, hermano, vamos a correr con paciencia, vamos a la presencia de Dios. Y yo solo decía a veces batallando con el Señor, digo, Dios mío, si mis oraciones en tu nombre, en humildad, conforme a tu voluntad, y tú todavía no me respondes, ¿qué voy a hacer? ¿Correcto? A no ser que no le dé importancia. Pero Santiago nos dice que la oración del justo puede mucho, que nuestras oraciones son las oportunidades de Dios, que estemos orando sin cesar, que no le demos tregua como la viuda, como el amigo, insistiendo con humildad, entender, disponer nuestro corazón al Señor, a entender su voluntad, que a veces podemos estar equivocados. A veces Dios nos dirige de una forma muy sencilla, tampoco tenemos que, ¿verdad?, estar siempre esperando una visión celestial. A veces el Señor nos abre las puertas. Amén. Resulta que estamos pegando en 4 puertas y solo hay una está abierta. Vamos a tener también conocimiento de Dios, ¿no? Si esta es la puerta que está abierta, pues yo ahora entro por aquí. Si ahora tengo que ir al médico, pues yo tengo que ir al médico, pero yo no sé eso de orar a Dios. Amén. Yo no sé eso de orar por lo que Él me ha prometido que se va a cumplir en su vida. Jesús, ¿cómo fue dirigido al desierto? Él fue un ángel, no, en este caso no. Mira, cuando era pequeño, a los padres le habló, ¿verdad?, de ángeles, y venían y le avisaban, vete al desierto, mira que Herodes quiere matar al niño, 20 de Egipto, pero le fue impulsado, motivado. Lo menos Dios está poniendo un querer, que tú hagas algo para Él, que tú de alguna vez te dediques y digas al estudio de la palabra, al ministerio, a entregarme a la oración. Dios mío, a pasar esta etapa que llevo con este peso, inclusive con estos pecados ahí, que me están dando bocados estos perros del pecado, y me están una y otra vez como una rémora, como un lastre, y no puedo caminar. Hay que pasar esta etapa, ¿amén? Lo menos Dios nos está hablando por cosas sencillas, y tenemos que quererla con todo nuestro corazón, ¿amén? Pero para eso tenemos que armarnos de este pensamiento, que hay que correr con paciencia, que hay que buscar el rostro de Dios, que todo tiene un tiempo en nuestra vida, una etapa, y discerniendo, pues por lo menos a mí me ayuda
en esta carrera estas cosas. Y tercero y por último, ¿cómo debemos correr? Despojarnos de pesos de pecado, correr con paciencia, porque es un maratón que dura toda la vida, aunque pasamos por etapas. En tercer lugar, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos, versículo 2, capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió y se sentó en la corona de espinas, ¿verdad? Ahí está la gloria de Dios, cómo le recompensó. Él sufrió y se sentó. Y tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, sabiendo que tenemos que pasar por una prueba que Él quiere y no hay otra. Dice que en Mateo 14, 25, ejemplo de Pedro, Mateo 14, 25, un texto muy conocido, dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Llama la atención este pasaje varias cosas, y una entre ellas es que el Señor en esta ocasión no calmó el viento. Otras veces sí, ¿verdad? Que él incluso una vez estaba en la barca durmiendo y él se levantó y reprendió el viento y al mar, ¿verdad? Y hubo gran bonanza. Después también le reprendió a los discípulos. Pero en este caso no. Ahí estaba la tempestad. Y a veces Dios pone en nuestra vida prueba, como estamos hablando de ello, en esta etapa que estamos viviendo, en esta carrera de la fe, circunstancias en que el Señor nos está probando. Y hay una gran diferencia si tenemos puestos los ojos del Señor, como si lo quitamos. Pedro, puesto los ojos en el Señor, manda tú que yo ande sobre el mar, ¿verdad? Cuando lo quitó y hizo nada más que este movimiento de tener los ojos en Jesús, a ver el viento y las olas, empezó a hundirse. ¿Y cuál fue la oración de Pedro? Sálvame. Yo no sé si como estamos orando a nuestro Señor, si estamos como Pedro, mandando, entre comillas, ¿verdad?, al Señor, conquistando, avanzando hacia otro nivel espiritual, fuerte la voluntad de Dios, andando sobre aguas proféticas, sobre ministerios imposibles humanamente, y estamos como unos jabatos, ¿verdad?, delante del Señor. O estamos medio hundidos como Pedro. Pero bueno, la consolación es que Pedro, mientras estaba medio hundido, tuvo que también volver a poner los ojos en el Señor. ¿Amén? Amén. Para decir: Señor, sálvame. Y eso me consuela. Y que el Señor le levantó de nuevo, lo asió. ¿Y qué pasó otra vez con Pedro? Que volvió de nuevo a andar sobre las aguas, ya con el Señor, hacia la barca, ¿no? Sea como sea, si no quitamos nuestra mirada del Señor y vamos de victoria en victoria, o si hay momentos en nuestra vida, situaciones que la quitamos y después la retomamos, el Señor va a estar ahí. Amén. Por lo menos esa es mi vida y el testimonio de mi vida, que el Señor siempre está ahí. Y hay una gran diferencia en cómo vivimos si nuestros ojos están en el Señor, si nuestro corazón busca a Dios en las circunstancias o si no. Amén. Y ahora vamos a leer de nuevo el texto en sí, porque la predicación es cortita. Yo no sé si esta vez me he pasado, porque normalmente yo me enrollo mucho hablando, pero vamos a leerla y terminamos con el versículo 3. Ahora, ya sabiendo un poquito más, o por lo menos habiendo refrescado la memoria en esta mañana sobre estos versículos, a ver si de alguna manera al leerlo
pues lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, de los que ya han testificado y los que de alguna manera está alrededor nuestra, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo mal hábito, de todo aquello que no le agrada a Dios, inclusive si hay pecado, tenemos que despojarnos, porque van a ser un impedimento. Corramos con paciencia, que Dios no tiene prisa. Dios quiere que la paciencia en nuestra vida se complemente y podamos ser cabales, ¿verdad? Y que nada nos falte. La paciencia tiene que madurar en nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús, si Él nos ha dado una promesa, una palabra bien escrita, bien profética, bien un sentir, si sabemos y discernimos que es del Señor, Él va a cumplir su palabra, aunque andemos por aguas proféticas y tengamos que andar por sitios que humanamente es imposible, pero vamos a poner siempre nuestros ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, no con pena, no con tristeza, sino sabiendo y viendo el resultado que iba a dar, que tenemos que pensar, y yo muchas veces también humildemente me he gozado de las promesas que Dios me ha dado en mi vida, y están tardando algunas, pero nada más que pienso en el resultado y merece la pena, amén. O no merece la pena que Cristo muriese y ahora hoy estamos aquí, una ínfima parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo en el mundo, pero qué lindo que hoy estamos aquí. Y Él puso el gozo delante de Él y menospreció lo propio. Menospreciemos nuestras cosas, hermanos, en el sentido de apreciarla menos. Que sea el amor al Señor lo primero. Que sea el amor, que es el primer mandamiento, el más grande. Amén. No hay otro. Amar al Señor. Y amar al Señor es cumplir sus mandamientos. No vamos a tener los pies en la tierra. Amar al Señor es cumplir su palabra. No dejar de reunirnos, orar, vivir en santidad, etcétera, etcétera. Dice, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor quiere sentarnos en victoria, pero primero tenemos que pasar por esa corona de espinas, por esas pruebas. Y por último, aunque no lo he mencionado, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que en vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que considerar, en definitiva, sobre todos estos testigos, a uno, a Cristo, amén. A Cristo. Él no se cansó. Él sabía que para hacer la voluntad del Padre tenía que pasar por la cruz del Calvario, pero lo hizo, por amor. Yo no sé lo que tenemos que pasar. Quizás sean sufrimientos, como nuestra hermana Aida que ha contado una enfermedad, porque yo con 18 años no reconozco que haber pasado mucho sufrimiento, por lo menos ahora. Pero a veces pruebas laborales, a veces de una persona que ama a tu enemigo y Dios te pone un vecino que te está probando en ese sentido, o un ministerio que Dios te está llevando y tiene que dar un paso de fe y que es muy difícil. Sea lo que sea, vamos a considerar a Cristo. Amén. Él pasó lo indecible y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros vamos a correr con paciencia. Hemos pasado etapas. No hace mucho, ¿verdad?, nuestro hermano Luis, la familia, la prueba que pasaron también con los ojos. Y quizá a lo mejor hay todavía alguna coletilla, ¿no? Pero ahí están los hermanos y lo decían abiertamente. Hay etapas, hay pruebas en nuestra vida. Pero cuando la pasamos, ¿verdad?, nos sentamos en esos lugares, ¿verdad?, de victoria y decimos, Dios mío, ha merecido la pena pasar esta prueba. Mira qué precioso, mira cómo Dios, según, ¿no ven?, Abraham, de Isaac, de Jacob, y nada más que pudo ver a Isaac, a una persona, pero ahora miramos hacia atrás y Israel, ¿verdad?, miles y miles y millones de personas. Vamos a hacer una oración, sí, Señor, sencillita la predicación.